Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina, de la materia Endocrinología, Equipo 3. Integrantes: Garay Serna, Arlet Venecia, García Rosas Nazaret, Guillén Salcedo Brigitte Stephanie y Hernández Benito Carlos Ulises, del grupo 503. El tema es estado hiperosmolar no cetósico. El estado hiperosmolar no cetósico se define bioquímicamente por una glucemia mayor a 600 miligramos por decilitro, también por cuerpos cetónicos negativos o también levemente positivos tanto en orina como en suero, por un pH arterial mayor a 7.30 y por una osmolaridad sérica efectiva mayor a 320 miliosmoles por kilogramo, y por último por bicarbonato plasmático que va a ser mayor a 18 milioequivalentes por litro. En la etiología encontramos que la descompensación hiperosmolar aparece habitualmente en ancianos diabéticos que van a sufrir un cuadro infeccioso, aproximadamente en el 60% de los casos, como por ejemplo una neumonía, una infección gastrointestinal o de origen urológico también. También del 20 al 40% de los episodios de este síndrome se ven relacionados con un incumplimiento terapéutico o también con un tratamiento inadecuado. Aproximadamente un 20% de los sujetos que sufren esta enfermedad no habían sido previamente diagnosticados con diabetes mellitus. Mi nombre es Arlet Venecia Garay Serna del grupo 503 y les voy a hablar sobre la fisiopatología, manifestaciones clínicas y examen físico del estado hiperosmolar no cetósico. Fisiopatología. El estado hiperosmolar no cetósico se va a desencadenar por una deshidratación y el aumento de la glucosa en la sangre. Va a empezar por un déficit relativo de la insulina, es decir, va a estar secretada pero en cantidades insuficientes. Este déficit aumenta la secreción de las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, adrenalina, cortisol, catecolaminas y la hormona de crecimiento. En el hígado se altera la homeostasis de la glucosa y se estimula el proceso de glucogenólisis y de la neoglucogénesis. Estos aumentan la producción de glucosa en la sangre, llevando a una hiperglucemia extrema, en el que la célula no puede absorber la glucosa en su interior, entonces queda suspendida en la circulación, acumulándose cada vez más glucosa en la sangre. No va a haber formación de cuerpos cetónicos. Esta glucosa acumulada en la sangre, combinada con la disminución de la ingesta de líquido de un paciente deshidratado, va a obligar al riñón a eliminar el exceso de glucosa mediante la orina. Entonces el riñón agarra el agua de nuestro organismo y la elimina mediante la orina combinado con la glucosa, pero nos va a llevar a un estado de hiperosmolaridad en la que se elimina más agua de lo que se elimina glucosa. También va a haber una diuresis osmótica. Manifestaciones clínicas. El paciente puede referir que ha tenido antecedentes de infarto agudo de miocardio, enfermedades cardiovasculares, la que sea, septicemia, neumonía, infecciones de las vías urinarias, condiciones debilitantes o incapacitantes como fatiga crónica, somnolencia y debilidad, y condiciones socioeconómicas que obstaculicen el consumo de agua. Va a ser un paciente deshidratado en donde vamos a observar las mucosas secas y la piel seca. Va a ser el típico paciente anciano con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ya conocida, con poliuria, pérdida de peso y compromiso del estado mental. En el examen físico tenemos signos de deshidratación grave, hipotensión y taquicardia. Las manifestaciones clínicas características son poliuria, polidipsia, que es el aumento de la sed debido a la deshidratación, y ocasionalmente polifagia en las últimas semanas de la patología. Los datos clínicos más relevantes son mareo, letargo, delirio, coma, convulsiones generalizadas o focalizadas, alteraciones y cambios visuales, hemiparesias y déficit sensorial. Examen físico. Se van a ver alterados los signos vitales. La taquicardia se presenta como signo temprano de compensación para la deshidratación. La hipotensión por deshidratación profunda, taquipnea por compensación respiratoria a la acidosis metabólica. La temperatura central puede encontrarse en hipotermia o hipertermia por sepsis como causa subyacente, aunque puede presentar sin documentarse un foco infeccioso, la fiebre. Los signos vitales ortostáticos que se toman en posición de cúbito supino y al terminar en la posición de pie no son específicos ni sensibles. El estado mental puede fluctuar desde desorientación leve hasta el coma.
y estos disminuyen rápidamente una vez que se instaura el tratamiento. Por lo tanto, en la exploración física deben de buscarse signos físicos universales de deshidratación como mucosas secas y piel seca y datos de infección como causa primaria o subyacente del estado hiperosmolar. También otros datos clínicos relevantes son deshidratación, mucosas secas, piel seca, hipotensión, alteración del nivel de conciencia, mareos, letargo, delirium, coma, convulsiones generalizadas o focalizadas, alteraciones y cambios visuales, hemiparesias y déficit sensorial. En el diagnóstico para los pacientes con sospechas de síndrome hiperglucémico hiperosmolar, se recomienda realizar un interrogatorio intencionado en búsqueda de síntomas relacionados con diabetes mellitus, que incluya de igual manera el estado mental, también de la ingesta de fármacos recientes, fármacos desencadenantes, igual como infecciones, comorbilidades y también estudios de laboratorios para confirmarlos. De igual manera, se recomienda realizar la búsqueda intencionada de las 5 I, que estas serían infección, infarto, infante, que se refiere a embarazo, indiscreción, que también va a incluir ingesta de cocaína, e insulina, ya sea apego o uso apropiado de dosis de insulina. Por otro lado está la evaluación de estudios de laboratorio que van a incluir la determinación de glucosa plasmática, nitrógeno ureico en sangre, creatinina sérica, electrolitos séricos, la osmolaridad sérica, cetonas séricas y urinarias, un examen general de orina, biometría hemática, electrocardiograma, radiografía de tórax, cultivos tanto de orina, de esputo y también de sangre. También, junto con la hiperglucemia grave e hiperosmolaridad plasmática, puede existir una acidosis metabólica leve. Generalmente no existe una elevación de los cuerpos cetónicos en esta acidosis. Esta acidosis suele deberse al aumento de ácido láctico debido a una mala perfusión tisular. Como consecuencia de la deshidratación, también se produce un deterioro de la función renal de origen prerrenal, con una elevación de la creatinina y también de la urea. Pronóstico del estado hiperosmolar no cestósico o estado hiperglucémico hiperosmolar. Esto puede causar un coma hiperosmolar, que es la emergencia diabética que tiene mayor mortalidad. Oscila entre el 20 y el 50% de los enfermos que padecen este estado por las alteraciones anteriormente expuestas. Lo ideal es prevenir el coma hiperosmolar, pero si no podemos lograrlo, entonces al menos debemos reconocerlo y tratarlo precozmente. La deficiencia de líquido también puede superar 10 litros y el colapso circulatorio agudo es una causa habitual de muerte en estos pacientes. Presentan un índice de mortalidad 10 veces más alto que el de la cetoacidosis metabólica y tiene una mortalidad general de un 50%. Diagnóstico de certeza. Los médicos sospecharán de un diagnóstico de un estado hiperglucémico hiperosmolar cuando una persona que ha mostrado recientemente síntomas de confusión presenta también un nivel de glucosa muy elevado en sangre. El diagnóstico se confirma o se va a confirmar mediante un análisis de sangre adicional, donde se va a mostrar una concentración muy alta de la sangre y una concentración muy baja de cetonas y de acidez en sangre. El tratamiento suele ser una administración intravenosa de líquidos y electrolitos y se va también a administrar insulina por vía intravenosa, pero en sí el tratamiento suele parecerse mucho al de la enfermedad de cetoacidosis diabética. Es necesario reponer líquidos y electrolitos por vía intravenosa. La insulina suele administrarse por vía intravenosa para que actúe con rapidez y para poder ajustar la dosis con frecuencia. Caso clínico: paciente de sexo femenino de 65 años que ingresa al servicio de urgencia por deterioro del nivel de conciencia. Refieren que inició hace 2 días, caracterizado por náuseas y vómitos abundantes en 3 ocasiones y se acompaña de pérdida del conocimiento, motivo del cual es trasladada al hospital. Desde hace 13 años controlada con
enalapril y con evolución controlada inicialmente con gilbenclamida y en los últimos 4 meses controlada con insulina irregularmente. Tumor cerebral benigno, tiene un síndrome ansioso controlado con clonazepam y ITU a repetición. El examen físico es un paciente afebril, estupurosa, pálida, con unas pupilas isocorídicas, reactivas, párpados cerrados con reflejo corneal conservado y reflejos oculocefálico anormal. Tiene también taquipnea en campos pulmonares, hipoventilados, un abdomen blando, depresible, discreto dolor, con ruidos hidroaéreos presentes y sin megalias. El paciente tiene 100/54 milímetros de mercurio de presión arterial. Sus datos son obtenidos, esos son los 5 datos obtenidos hasta el momento. Y se produce a realizar exámenes de laboratorio e exámenes imagenológicos.